Para quien no ha visto Hereditary, se podría decir que trata sobre esta señora, Ellen, la abuela más hija de puta del universo. Una mujer que dedicó gran parte de su vida a rendirle culto a un demonio llamado Paimon. Su mayor deseo era traerlo al mundo, y para lograrlo debía sacrificar a su familia, en particular a la familia de su hija. Poco a poco la vieja va ubicando elementos que de una manera u otra dan paso a que esto ocurra, y gracias a un grupo de seguidores, también adoradores del demonio, sus planes se cumplen, y la semilla del mal es plantada en la familia. Primero su nieta Charlie pierde la cabeza en un accidente. Luego su hija Annie entra en una profunda depresión. Las dinámicas familiares se vuelven turbias. Todo es rencor y odio. Surgen preguntas y misterios, hasta que gradualmente todo va cobrando sentido. Entonces su yerno Steve es quemado vivo. Su hija también pierde la cabeza. Y finalmente su nieto Peter es poseído por el demonio. Hereditary no fracasó en taquilla, pero puedo entender por qué a muchas personas no les gustó esta película. Quizás esperaban más sangre, más sustos y un final menos agrio, pero se toparon con una historia que está más interesada en el drama familiar que en el propio horror. Por lo general, este tipo de cine está construido para incitar el miedo en el espectador, mientras que acá es todo lo contrario. Lo primordial es ver cómo son atormentados los personajes, cómo tienen que ir lidiando con el luto y sobrellevando los traumas. Todo esto a medida que ocurren cosas extrañas, pero en un segundo plano. La historia es sobria e intimista, lo cual implica que el público, más que asustado, deberá sentirse incómodo. A menos que te excite ver a la gente llorando. Pero bueno, allá cada cual. Por supuesto que esta idea no valdría nada si su ejecución fuera mediocre, pero este no es el caso. Como dije antes, su director, Ari Aster, prefiere perturbarte por su historia y no tanto por medio de sustos baratos, cosa que cualquiera puede hacer. Cuando digo que te cagas al ver esta película, a lo que me refiero es que su terror radica en el concepto de que nuestros seres queridos podrían ser los causantes de la maldad. Y como todos tenemos familia, la premisa resulta inquietante, pero sobre todo distinta, al menos en este género. Sé que hablar de miedos es complicado, porque cada persona es distinta y cada cual tiene sus fobias, pero es curioso que en esta película el mayor recurso al momento de encarar una escena tensa sea utilizando un miedo tan particular como lo es la escopofobia, el miedo a ser observado por otros y saber que no se está solo en un lugar. Esto podría resultar demasiado sencillo, fílmicamente hablando, pero al ver el resultado es uno mucho más realista, lo cual da un carácter racional a toda la trama y la hace más creíble. Por ejemplo, si el día del funeral de tu madre, antes de irte a dormir, la ves en un rincón de la casa, pues te cagas. Si te sientes responsable de la muerte de tu hermana menor y la ves en una esquina de tu cuarto a medianoche, pues te cagas. Si en vida tu hija se pasaba haciendo y un día tras su muerte, estando sola en el carro, escuchas esto, pues también te cagas. La pregunta es, ¿qué te asusta más? ¿Que entre un hombre a tu casa y te quiera matar? ¿O que un hombre aparezca desnudo en medio de la noche, no haga nada y solo te sonría cuando lo ves? Nadie duerme después de eso. Nadie. En cualquier otro filme, muchas de estas secuencias habrían culminado en un jumpscare o en la muerte de algún personaje, pero acá no ocurre nada, literalmente nada. La tensión no encuentra ese habitual punto de fuga al que muchos están acostumbrados, y lo único que queda es ver el rostro agónico y casi patético del personaje, tal y como terminaría cualquiera de nosotros ante algo parecido. Por supuesto que al final todo explota, pero al menos no de una forma predecible, ni para los personajes, ni para nosotros. Cuando ves la cinta por segunda vez, te das cuenta que todo estuvo ahí desde el comienzo.
notas todas las pistas, todos los guiños, y no te queda otra más que admirar la astucia con la que está construido el guión. Si se piensa bien, Hereditary tiene todo lo que necesita una película de horror. Una casa turbia, momentos macabros, cambios y giros inesperados, pero sobre todo una familia rota y vulnerable, llena de problemas que pueden llegar a ser reales. Por supuesto que hay otras películas que han tocado el mismo tema, y lo han hecho bien. Pero si tomamos en cuenta que la mayoría de los filmes del género de terror son una mierda, pues Hereditary es una de esas obras que destaca del resto, llena de detalles, símbolos y mucha personalidad. Una película que sí se esfuerza en justificar lo sobrenatural, en elaborar sus causas y sus consecuencias. Que en vez de darnos momentos cómicos para relajarnos después de un susto, nos deja un vacío y nos obliga a pensar qué significado tiene ser parte de una familia. ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser un hijo? ¿O qué es tener un pariente mal de la cabeza? Su final es seco, brusco y bizarro, pero también verosímil, porque a fin de cuentas la familia, por más turbia que sea, seguirá siendo siempre nuestra familia. Y aunque se le suele asociar con el cariño y el amor, también existe la posibilidad de que sea la causa de los traumas que nos acompañan toda la vida.